Buenas noches, bienvenidos. Que la paz de Dios esté en cada corazón, cada familia, en cada hogar que hoy nos va a poder estar escuchando. Bueno, ya nos conocéis. Soy el pastor Manuel de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Como cada sábado y cada miércoles nos encontramos en la sintonía 107.6 de la FM y para nosotros es una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Creo que no hay nada como verdaderamente compartir al Señor con todos nosotros. Y bueno, el Señor es rico en misericordia y Él cada mañana la renueva, dice la Biblia. Por eso siéntete dichoso que hoy el Señor ha renovado sus misericordias y puede estar tocando tu corazón, tocando tu familia, tocando tu matrimonio, tocando todo lo que tú tienes. Así que vamos a estar aquí 1 hora y media y me gustaría que os pusierais en sintonía para poder recibir la palabra de Dios, ya que su palabra tiene el poder para hacer lo imposible posible. Así que en esta noche quiero decirte que prepares tu corazón porque el Señor va a hablarte y va a hablarte directo al corazón para poder bendecirte, para poder esa administración que solo el Espíritu Santo tiene. Así que en esta hora y media no te apartes de la pantalla, tampoco de la sintonía, porque el Señor sabe todo lo que hace. Así que os damos la bienvenida, Dios os bendiga a todos los que se os estéis conectando y ya estáis por TikTok, por Facebook, que la paz de Dios esté con vosotros. Estoy aquí con mi hermano en Cristo y mi líder, Alex. Amén. Y bueno, no le voy a dejar que vaya cogiendo las riendas del programa y nada, a su servicio estamos. Amén. Gracias, Señor. Le vamos a dar la honra y la gloria a Dios en una oración. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, por este programa maravilloso, Señor. Gracias porque nos has permitido estar en esta noche, el día de hoy, Padre. Gracias porque hemos levantado, Padre, nos hemos levantado de esa cama, hemos abierto los ojos, hemos respirado, hemos comido, hemos cenado. Gracias por este día maravilloso, Señor. Te ponemos este programa en el hueco de tus manos, Espíritu Santo, y que seas tú hablando por medio de nosotros. Anula nuestro raciocinio, anula nuestra carnalidad, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, abriendo las ventanas y las puertas del cielo en este lugar, Padre, porque queremos sentirte siempre y que tu unción y tu gracia, Señor, sea llenando cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Qué bien. Hoy es un tema muy bonito, el cual hemos titulado Señor, tú eres mi consejero. Señor, tú eres mi consejero. Ese es el tema que hoy la Iglesia Jesús Sigue Restaurando te trae en este programa. Todos los sábados vamos a estar aquí, los miércoles también, a partir de las 12 de la noche. Jesús es un Padre, ¿se escucha bien? Amén, se escucha perfecto. Amén. Vamos a desarrollar este tema tan hermoso que a mí me impacta mi corazón, porque Dios es un Dios que nos aconseja. Pastor, cuando alguien te aconseja, ¿te regaña? A veces sí, a veces no. En ciertas ocasiones. Pero podemos ver la misericordia de Dios, que aunque estemos por un mal camino, Dios siempre nos aconseja. Amén. ¿No? Y cuando vamos por un buen camino, entre comillas, cuando estamos siguiendo un buen camino, entre comillas, dentro de nuestra propia opinión, ahí está también el Espíritu Santo aconsejándonos.
nuestro Padre Celestial dice su palabra que es fiel consejero. Incluso hay una canción del hermano que en paz descanse, Julio Melgar, que aún fue un siervo, era guatemalteco, murió de cáncer. Para contextualizar un poquito, él hace una canción a Dios cantando lo que dice la Biblia, que Dios es el fiel consejero, que te levanta a las mañanas y te aconseja cómo seguir el día, que te duermes y también te aconseja cómo dormirte. Mira, hoy hemos tenido una semana maravillosa, un culto poderoso, que aunque hubo oposición, también ahí estaba nuestro Padre Celestial aconsejándonos para mejorar, evidentemente, para mejorar cómo ser un buen cristiano, cómo ser cristiano dentro de casa también. Me aconsejaba la palabra de Dios hoy por medio del pastor. Creo que Dios nos trae consejos día y noche, pastor, para que nosotros cambiemos nuestro rumbo. Amén. Una cosita también que me llamó la atención, que como Dios nos aconsejaba por medio del pastor hoy, que en la casa somos unas personas diferentes y en la iglesia somos personas diferentes, pero él lo decía de una manera: no es posible que un padre de familia trate mal a su esposa. ¿Cómo lo aconseja, pastor? Evidentemente, si Dios trae esa palabra a la iglesia, significa que había alguien que la necesitaba. También como me llenó el corazón también, hermano, que terminó el culto, el pastor estaba hablando de racismo, de rechazo, de bullying, y cómo la palabra, nuestro Padre Celestial tocó con la palabra a unos hermanos de la iglesia que se sentían identificados, pero era el Espíritu Santo que estaba dando amor, porque el consejero no solo regaña, sino da amor. ¿Y a quién le gusta que lo escuchen? A mí me gusta que lo escuchen. Me escuchen, pastor. Amén. Veo cómo la palabra de Dios en la iglesia de Jesús sigue restaurando, sigue aconsejando a la vida, sigue sanando a la vida, porque quizás en otras iglesias no habían escuchado eso, pastor. Pero hoy esa familia, yo sé que esa familia va a salir diferente. Bueno, salió diferente de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra aconseja. De eso vamos a hablar. Cómo Dios te aconseja cuando vas por el mal camino. Cómo Dios te aconseja cuando vas por el buen camino en tu propia opinión. Cómo Dios te aconseja hasta para dar un paso, pastor. Ese es el Dios maravilloso, que aparte de ser un padre bueno, un padre disciplinador, porque dice la palabra de Dios que Dios es amor, pero también fuego consumidor. También es nuestro Padre Celestial, es nuestro fiel amigo. Él es el único que te entiende, que te escucha, que te comprende y no divulga no saca los trapitos al sol, como te digo. Tú me entiendes, creo que tú me entiendes también, pastor. Él es el fiel consejero que te aconseja, que nos aconseja. Es tan precioso nuestro Dios que Él no se le escapa ningún detalle de nuestra vida, pastor. No se le escapa ningún detalle de nuestra vida. También vemos cómo la palabra nos aconseja día a día. Estaba leyendo la vez pasada Proverbios, pastor. Y voy a empezar con este capítulo maravilloso. En Proverbios, la palabra de Dios es tan hermosa que no me canso de leerla, pastor. No sé tú, pero yo no me canso de leer la palabra. Mira, en Proverbios 2 vemos cómo Dios nos aconseja directamente a nuestro corazón y dice: hijo mío, 2.1, Proverbios 2.1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué te pregunto, por qué te digo esto? Porque la vez pasada, ya para dejar al pastor, la vez pasada yo estaba pidiendo sabiduría a Dios, pastor. Muy bien. Y yo decía: Padre, yo quiero que tú me aconsejes cómo adquirir sabiduría. Yo sé que yo tengo mi pastor, yo sé que puedo buscar en internet, puedo buscar en Google, pero yo quiero saber de tu boca, Padre,
aconséjame a mí cómo yo puedo adquirir sabiduría. Y de repente abrí la Biblia y Dios me enseñó como un fiel consejero, porque el consejero, repito, es el que te enseña de buena manera, no es el que te apunta con el dedo, ni te hace sentir mal, porque cuando una persona, pastor, aconseja, hace sentir bien. Pero también dice la palabra de Dios que no echar perlas a los cerdos, que es el otro tema también que vamos a tocar más adelante, de que cómo es el que se le aconseja. Si tú eres sabio, ¿no? Y yo soy sabio, el pastor me aconseja a mí y yo me vuelvo más sabio. Pero el que si él es sabio, yo soy necio y él me aconseja a mí, yo me revuelvo contra él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no eche perlas a los cerdos, que si lo aconsejó una vez, dos, si lo aconsejó tres, pues ya está. Luego que se sacuda, pero no hay que perder el tiempo. También vamos a hablar un poquito de eso también, pastor, que no hay que perder el tiempo en aconsejar al necio también, porque hay que decirlo, ¿eh? Amén, es así. No hay que perder el tiempo en aconsejar al necio. Entonces Dios me estaba diciendo que para que yo adquiriera más sabiduría, porque yo le pedí esa sabiduría a Dios, le pedí ese consejo a Dios, me decía que tengo que escudriñar la palabra de Dios día y noche, y Él me va a dar más sabiduría y sobre todo me va a enseñar a temerle a Él. No miedo, porque a Dios no se le tiene miedo, se le tiene temor. ¿Y qué es temor? Amor. Es no caer en pecado por amor a no dañarle su nombre, ni por temor a, ¿cómo te digo? El temor a Dios es de voluntad propia, es amor a Dios, porque yo creo, pastor, que cuando uno ama no es infiel. Amén. Cuando uno ama, obedece. Cuando uno ama a una persona no es infiel. Cuando uno ama a una persona no lo deshonra. Yo creo que ese es el verdadero amor, de voluntad propia y amar a Dios porque Él nos ha dado a su único Hijo. Ahora, yo quiero que el pastor empiece contextualizando esto también, como Dios, aparte de un amigo, como dice que Dios es un amigo nuestro, aparte de nuestro Dios, cómo se representa como un consejero. Yo creo que eso es especial, pastor, que Dios es un consejero que te enseña, el consejero te enseña el camino. Dice su palabra que la palabra es lámpara a mis pies, dice. Qué bonito es saber que Dios tiene respuesta a todo. Y también vamos a hablar de eso, que es muy importante, que deja de aconsejar al necio. Deja de aconsejar al necio, porque el necio se vuelve contra ti. El necio te toma como enemigo y sin embargo tú le quieres hacer un bien. ¿Te ha pasado a ti, pastor? Claro, cuando intentamos ayudar a la gente o intentar administrarles, cuando uno lo coge, pues el que se junta con necios adquiere sabiduría. El que se junta con necio, pues adquiere necedad. Sí. Y bueno, lo que necesitamos es siempre estar muy cerca de la persona del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor nos vaya guiando los pasos que nosotros vamos a tener que dar. Amén. Es precioso el salmo que acabas de citar. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo esto, estar atento a tu oído, y la sabiduría inclinarás a tu corazón y a la prudencia. Amén. Necesitamos siempre ser muy sabios. Y yo no puedo pedir consejo a alguien si luego voy a hacer todo lo contrario. Cuando yo le pido a Dios dirección, yo ahora mismo estamos pastoreando en una iglesia y yo siempre le pido dirección al Señor para poder actuar conforme a lo que estamos viviendo, a lo que va a venir y a lo que Dios nos quiere llevar. Entonces yo siempre oro al Señor y le pido a Dios que Dios me dé esa sabiduría y que Dios vaya ligando los pasos de la iglesia. Amén. Ahora, si yo le pido a Dios un consejo, pero hago todo lo contrario, hermanos, Dios va a dejar de aconsejarme. Hay a veces que necesito confirmación y lo que quieren es
una confirmación bajo sus deseos, bajo lo que ellos quieren. Y quizás Dios quiere todo lo contrario. Entonces, yo tengo que tener mis oídos muy atentamente abiertos para poder escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, cuando viene a hablarnos, Dios siempre va a darnos la dirección. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios no lo abandonó a su suerte, sino que el Señor iba hablando con Moisés para que Moisés pudiera dar las instrucciones al pueblo. Es muy bueno, hermanos, siempre escuchar a tu pastor. Yo siempre digo esto y lo vuelvo a decir, escuchar a vuestros pastores, escuchar los consejos que se os dan, porque no están puestos ahí porque sí. Esa autoridad está puesta, dada por Dios. Y cuando uno ve los frutos de su pastor, pues es bueno coger esos consejos. Y a veces el Señor, como ha dicho Alex, Él me tiene a mí, pero bueno, yo también quiero escuchar la voz de Dios, saber lo que Dios me dice, y es bueno entrar en su presencia de Dios. Amén. Y decirle, Señor, yo necesito que tú me des un consejo para que yo pueda llevar mi vida espiritual, o pueda llevar mi matrimonio, o puedo llevar mi familia. Todos los consejos que nosotros necesitamos están escritos en la palabra de Dios. Todos. Amén. Todos están escritos en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos leerla y, como ha dicho la palabra, guardarla. Amén. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, yo estoy obedeciendo a lo que Dios me está diciendo. Y la Biblia dice en el libro de Josué que cuando uno medita de día y de noche, amén, en la ley del Señor, que es la palabra de Dios, dice que todo lo que emprenda será bendecido. Amén. ¿Por qué? Porque está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Cuando yo voy por libre, cuando yo me muevo por mis sentimientos, cuando yo me muevo por lo que quiera, todo lo que yo vaya a hacer nunca va a tener el efecto que yo vaya a esperar. Pero que cuando yo pongo todo bajo la dirección de la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me va guiando, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Amén. Quiere decir que el Señor me va a guiar, me va a dar la sabiduría, que es en la decisión que yo voy a tomar. Que yo, para edificar mi casa, tengo que tener sabiduría. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, más la necia la rompe. La Biblia dice aquí, dice, hijo, oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no menosprecies a tu madre. ¿Has visto? Qué bonito eso. También poder coger un consejo de mi padre, de mi madre. Ten en cuenta, no hagas esto, para aquí, como siempre nos han hecho. Y el Señor siempre está muy presto a aconsejar a su pueblo. La cosa es que ¿quieres escuchar verdaderamente el consejo de Dios? ¿Verdaderamente estás en este lugar, ahora mismo escuchándonos, viéndonos, porque quieres escuchar el consejo de Dios? Te garantizo que si la gente escuchara el consejo de Dios, muchas penas, muchos fracasos se apartarían de sus casas y de su familia. Amén. No veríamos a jóvenes enganchados a la droga, no veríamos a hombres engañándose a sus mujeres o mujeres engañando a los hombres. No veríamos tanta maldad que hay en el mundo. ¿Sabéis por qué? Porque el mundo ha dado la espalda a los consejos de Dios. ¿Sabéis que antes en Estados Unidos se juraba por la Biblia? Ponían la mano en la Biblia cuando entraba un presidente, y eso ya llegaron a sacar. ¿Sabéis que en los colegios de los Estados Unidos era obligatorio las enseñanzas cristianas, bíblicas, y todo eso se ha apartado? Entonces, a quitar el consejo de la palabra de Dios, lo que ha entrado ha sido esta perversidad que ahora mismo hay. ¿Por qué te piensas que las casas están así? ¿Por qué te piensas que cada matrimonio está así? ¿Por qué pensáis
Dejarme decirlo, que lo diga abiertamente, que también hay iglesias que van porque ellos quieren así, porque no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Pero en la Biblia, hermanos, está todo lo que tú necesitas está aquí escrito. Es tan bueno poder escuchar el consejo. Amén. Sabes que yo hay a veces que quiero tomar una decisión y viene el Espíritu Santo y me dice, tranquilo. Sabes que hay a veces que quiero tomar una decisión y el Señor me dice, tranquilo, no es el tiempo para él. Oramos en el nombre de Jesús por todo tumor. Reprendemos esa enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Reprendemos todo cáncer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesito que compartáis el vídeo, los de TikTok, por favor, ayudarme. Y Moisés, Josué, Jeremías, Elías, escuchaban los consejos de Dios. Qué bonito. No hay nada, hermanos, no hay nada como un mirar. ¿Sabes quién escucha el consejo de Dios? O un consejo de su pastor, una persona que es humilde. Una persona que reconoce que no lo sabe todo. Una persona que se humilla delante de Dios y le empieza a decir, Señor, tú eres mi fiel consejero. Y la gente hace todo a su manera. Hoy la gente hace todo como ellos creen. A mí me da pena cuando yo intento ayudar a alguien y intentas, mira, esto no es así. No, pastor, porque tú no sabes. Y me da pena porque yo sé que se van a chocar con la pared. Sé que se van a chocar. Que no están siguiendo lo que Dios tiene puesto. Yo hoy lo he dicho y lo he vuelto a decir y lo vuelvo a decir. Hermanos, ser cristianos es dejarnos que Dios nos guíe. Amén. Ser cristiano es dejar que la misma persona del Espíritu Santo gobierne mi casa. Hoy hemos estado hablando de la mente y hemos estado diciendo que hermanos, que nuestros pensamientos, que lo que nosotros traemos, esto no nos sirve. Sí. Sino que verdaderamente tenemos que ser gobernados por la persona del Espíritu Santo. Amén. Aquí tenemos un lema en la iglesia y decimos, aquí gobierna. El Espíritu Santo. ¿Verdad, Alex? Cuando hacemos un cartel, siempre ponemos, aquí gobierna la persona del Espíritu Santo. Amén. Así es. Y en la iglesia gobierna Dios. Claro que hemos tenido luchas porque ha habido gente que ha querido gobernar. Claro que se ha ido gente porque ha querido gobernar, ellos solo han querido hacer sus cosas a su manera. Y yo les bendigo. Amén. Pero hermanos, aquí estamos para ser gobernados por la persona del Espíritu Amén. Santo. Y quiero decirte que cuando Dios me ha dado un consejo, Alex, Sí. nunca se ha equivocado. Amén. Cuando yo he cogido el consejo de Dios, nunca me ha ido mal. Siempre me ha ido bien. Siempre he avanzado, he crecido, he madurado. He podido abrazar el propósito que Dios tenía conmigo. Porque Dios no nos saca del mundo y nos deja sueltos, Alex. Dios siempre va a estar dándonos las directrices que nosotros necesitamos. Siempre, nunca somos tan sabios para andar solos. ¿Vale? Un niño nace, gatea, anda y corre. Hay gente que quiere nacer y correr. Y eso así No se puede. no se puede, hermanos. Yo todavía sigo aprendiendo de Dios, pero si eres pastor, ¿y qué? Más tengo que depender de Dios. Amén. Más. Porque hay muchas familias y cada familia necesita un trato, Alex.
Unos necesitan un abrazo, otros necesitan un martillazo. Unos necesitan una palma en la espalda y otros necesitan corrección. No es fácil ser pastor. Hacer verdaderamente la obra de Dios. No es fácil. Cuando hay que corregir, cuando hay que... Cada familia tiene su... Y yo antes de hacer algo siempre oro a Dios. Digo, Señor, dame la revelación porque yo no quiero equivocarme. Amén. Por eso es tan bueno que dependamos de Dios. Amén. Y en lo que está establecido aquí. Sé que esto... No hay más. Alex. Exacto. Aquí está todo. Obedeciendo a esta, a los principios de esta, hay bendición. Hay bendición. Así que yo no sé cómo puede estar tu casa, tu familia, tu matrimonio. No lo sé porque no te conozco, la verdad. Pero sí quiero decirte que dejes que Dios gobierne. Amén, así es. Y a mí me gusta hoy mucho este tema porque esto es sometimiento, Alex. Es que tenemos que aprender a someternos. Yo lo debe decir, ¿vale? Yo tengo problemas con los rebeldes. ¿Verdad, Alex? Yo soy una persona que tiene problemas con los rebeldes. Como Johnny, que nos está viendo, es un ¿Nos rebelde. está viendo, Johnny? Es un rebelde. Dios te bendiga, que te quiero mucho. Amén, Yo tengo muchos problemas. Yo lo digo, yo soy un pastor que a mí me gusta hacer las cosas de Dios. Y me gusta tener todo bien sujeto. Yo siempre digo una cosa y lo digo abiertamente, estamos en la radio, estamos en el TikTok. Hermano, tú no mandas en la iglesia. Tú en tu casa tienes unas normas. Sí. ¿Vale? Y yo cuando voy a tu casa tengo que respetar esas normas. Y tengo que sujetarme a lo que tú tienes. A ti no te gusta que te se apague un cigarro en el suelo. No te gusta que te se quite la zapatilla. Tú imagínate yo, que me invites a tu casa, me quite la zapatilla, me tire no sé qué. O digas palabrotas. O diga palabrotas, o traiga una bebida alcohólica. ¿Sabes? Que me ponga a beber. Yo tengo que respetar las normas que hay en tu casa. Entonces yo esto lo digo siempre abiertamente. Si tú vienes a la iglesia, tienes que respetar lo que está establecido. Yo hoy le he dicho, y siempre le voy a decir, no se cambia la visión de la iglesia por nada ni por nadie. Porque yo tengo que ser fiel a lo que Dios me ha dicho que yo haga. Y que para yo poder seguir avanzando tengo que seguir obedeciendo al Señor. Y digo esto porque hay personas que van a las iglesias y hacen lo que ellos quieran. Yo voy a esta iglesia y hago lo que yo quiera. Yo voy a esta iglesia y yo hago lo que yo quiera. Y yo vengo aquí y hago esto y hago lo otro. No, hermano, tú aquí vienes y no haces nada. Tienes que saber, hermano, dónde estás y someterte. Sométete a Dios. No, yo me someto a Dios, pero no me someto a los hombres. Eso es mentira. Y eso es antibíblico. Sí. Porque la Biblia dice: someteros a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. No te sometas a mí cuando yo te mando a pecar. No te sometas a mí cuando yo te digo vende droga o droga a ti. ¿Me entiendes? Eso no te sometas. Pero cuando yo te doy una instrucción, cuando yo te digo por donde uno tiene que andar, hermano, te tienes que someter. Te tienes que someter. Y escuchadme bien esto. Satanás fue expulsado del cielo por rebelde. ¿Vale? Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por rebeldes. Jonás fue tragado en la boca del gran pez por rebelde. A Dios no le gusta la rebeldía.
Moisés no entró en la tierra por metida. Por no obedecer, le dijo, ábrale, no golpes, y golpeó. Escuchadme, a Dios no. Dios no. ¿Sabéis por qué? Porque la gente rebelde son gente altivez, son gente orgullosa, que no son capaces de ser administrados por la persona de Dios. Ahora se lo decía yo a la pastora, porque me he ido de aquí y me he dejado el dinero en la ventana. Hoy he salido de la iglesia un poco como un toro. Y cuando me he ido a dejar el dinero y cuando venía con la pastora, yo le decía a la pastora, no me acuerdo cuando yo era también oveja. Cuando era un creyente y me sentaba, y yo me acuerdo cómo mi pastor me administraba. ¿Has visto cómo administro? No, porque mi pastor me administraba 3 veces más fuerte. Yo llegaba a decirle, pastor, te meto con un martillo en la cabeza, ¿eh? ¿Qué te pasa? Cuando no estaba ni convertido, me mataba con él. ¿Y sabes qué? Que hacía, me voy a mi casa. Y me iba para mi casa y cuando salía, andaba 2 metros, daba una vuelta y me volvía a meter. ¿Sabes por qué? Porque yo podía descendir, que ese consejo estaba viniendo del cielo. Amén, gracias. Alex. Qué bonito. Y el tiempo que mi pastor me ayudó, nunca puedo olvidarme de la gente que me ayudó y me dio un buen consejo. Tengo que ser agradecido. Y hubo un tiempo que yo recibía esos consejos de parte de Dios. Y hoy recibo consejos de quizás de otros pastores que hablamos esto o exponemos. Pero hermanos, es que tenemos que ser obedientes a lo que nos dice. Como ha dicho Alex, la Biblia dice no echéis perlas a los cerdos. Si yo te aconsejo, pero tú no haces caso, estás pisoteando la administración que Dios te está dando. Y dice, no administréis, no echéis perlas a los cerdos porque ellos la pisotearán y se revolverán contra ti. Entonces, cuando yo te doy un consejo, es porque queremos tu bien. Entonces, lo que necesitamos en nuestras casas es que la palabra de Dios sea quien gobierne. Amén. Los niños jóvenes no se someten a sus padres. ¿Vale? Hoy todo un niño de 15 años le dices échate para allá y te dan una patada. Porque tenemos como un consejo. El que obedece los consejos de Dios adquiere sabiduría. Así que yo desde aquí confieso que voy a seguir todavía los consejos que Dios me da. Amén, yo también. Pastor, solo los que yo hablo con Alex y exponemos cómo vamos a hacer con la iglesia, qué proyectos hay. Y si Alex a mí me da un consejo y yo lo veo de parte de Dios, ¿se hace? ¿Se hace mentira, Alex? Sí. Porque tengo la humildad de recibir un consejo de mi líder. ¿Me entendéis? Porque ahí está la humildad. Entonces todo lo que venga de parte de Dios, que venga, hermano. Amén. Alex. Amén. Y ahora hago una pregunta. ¿Cuántos han estado o han caído en errores por no recibir un consejo, por no hacer caso a los consejos? Yo creo que Yo también. Por no hacer caso a los consejos de mi padre y mi madre, yo he cometido tantos errores. ¿Y cuántos pueden decir, si hubiese hecho caso a mi madre y a mi padre, no hubiese caído en eso? Yo creo que todos nos arrepentimos de no haber seguido un consejo. Otra cosa, hermano, también que me gustaría analizar un poquito aquí, que no a todo mundo se le pide consejo, pastor. No a todo mundo se le pide consejos. Por ejemplo, tú estás en un problema familiar, ¿no?
que tu esposo y tu esposa están en esa discusión, se te han venido pensamientos a tu mente de querer dejar tu hogar, de querer abandonar a tu esposo porque se porta de una manera contraria. A la misma vez también tú quieres dejar a tu esposa porque tu esposa solo sabe discutir, ¿no? Vienes tú como mujer y pides consejo a una persona que quizás no ha tenido familia o quizás ha destruido su propia familia. Y viene esa persona y te aconseja para mal, porque todo aquel que te aconseje para que tú dejes o destruyas tu hogar, ese es el demonio. Pues claro, porque lo que Dios une, pastor, no lo separa el hombre. Evidentemente, si tú estás en un problema familiar, debes de tener en cuenta a quién pides, por poner un ejemplo, ¿no? A quién pides consejo. A quién le abres tu corazón y le cuentas todo. Pero ¿qué dice la Biblia referente a eso? ¿A quién debemos de preguntar? ¿A quién debemos de pedir consejo? Lo dijo el pastor. Número uno, tú tienes que pedirle consejo a los pastores de la iglesia porque ellos velan por ti de día y de noche. Amén. El papel de un pastor es de ángel de la iglesia. Evidentemente, como dice la palabra, yo no le voy a ir a pedir consejo a una persona que no tenga la sabiduría de Dios, porque lo primero que te va a decir es que rompas tu hogar, que te vayas a la borrachera, que te pongas perfume, que te vayas a la fiesta. Yo creo que eso no viene de parte de Dios, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta a quién le vamos a pedir consejo. Porque muchos de los que están aquí escuchando son familia. Yo sé que son familia, que tienen su casa, su hogar. Evidentemente también los jóvenes, ¿a quién le vas a ir a pedir consejo cuando tú quieres dar un paso más para tener una familia? Repito, si tú tienes tu iglesia, si tú confías en tus pastores, a veces los pastores confían en ti, pero tú no en ellos. Eso pasa también, pastor. ¿Qué pasa? Que tú escuchas la voz incorrecta por medio de ese consejo. Y lo único que te lleva a ese consejo, que no es de parte de Dios, es a la destrucción. Porque mira, porque en la Biblia narra de que José tuvo un caminar en Cristo casi perfecto, porque sabía escuchar la voz de Dios. Amén. Porque no conoció muerte, sino que fue traspasado porque sabía escuchar los consejos de Dios. Era un hombre íntegro, era un hombre casi perfecto, solo Dios es perfecto, evidentemente. ¿Por qué Elías fue traspasado, no conoció muerte? ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de Dios y sus consejos. Por eso que quería recalcar esto, de que tenemos que tomar en cuenta a quién pedimos consejo. ¿A quién pedimos consejo? A veces pedimos consejo, repito, a nuestras malas compañías. Y también nosotros damos malos consejos, pastor. Y podemos hacer que una persona se destruya por nuestra boca. Es lo que estaba diciendo el pastor. Que tu marido, decía el pastor, ¿cómo le hablas groseramente a tu mujer? Y no sabes, o a tu hijo, no sabes que los puedes destruir o edificar por medio de lo que tú digas, pastor. Entonces yo analizo esta palabra, este programa más bien es, más que todo, para formar nuestro carácter, para formar que no debemos de pedir consejo a las personas equivocadas y sobre todo, hermano, como dijo el pastor, de pedir un consejo a que lo hagas hay un gran trecho, pastor. Hay un gran espacio, hay un gran hueco. Si tú pides consejo o aplicas ese consejo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, mira, qué bonito es saber que tú andas en un error, ¿no? Le pides consejo a un pastor, ese consejo te lo aplicas, como decía el pastor, que su pastor lo ministraba, Dios lo ministraba por medio de su pastor. Y cuando tú aplicas ese consejo,
efectivamente estás practicando la palabra de Dios y sobre todo, escucha, sobre todo permites que el Espíritu Santo vaya trabajando en ti y hasta el punto que pueda gobernar todas las áreas de tu vida. Por eso es que Dios nos aconseja, pastor, para que el gobierno de Dios esté en cada área de nuestras vidas. Por eso es en los consejos de Dios. Por ejemplo, yo le pido a Dios cómo ser un buen hijo, pastor, ¿no? Pero quizás no sea un buen hermano. ¿Me explico? Por ejemplo, hay personas que se llevan muy bien con sus padres, pero con sus hermanos son muy mal. Entonces, Dios tiene que gobernar en ti por medio de esos consejos. ¿Por qué te decía yo eso? Porque yo he visto en las iglesias, me incluyo también a mí, que hemos pedido consejo, no hacemos lo que el pastor nos está diciendo y caemos en ese error y luego venimos ante el pastor nos vuelve a dar un consejo, volvemos a caer en otro error, volvemos a pedir consejo y el pastor lo único que tiene que hacer es ya pasar de nosotros. A eso que yo te quiero hacer una pregunta, pastor. ¿Cuál es el procedimiento que tú haces en la iglesia, practicas en la iglesia, para cuando una persona te pide un consejo? ¿Cuál es el procedimiento que tú sigues? Yo cuando alguien viene y me pide un consejo, si veo que es muy difícil y Dios no me da ese momento la contestación, le digo de orar, pero mayormente siempre le das el consejo de parte de Dios y diciéndole que lo lleve pues a cabo para que podamos saber esa bendición. Te quedas a solas con ellos, hablas y le administras y luego pues, bueno, terminamos casi siempre orando, esperando que lo tome y lo ponga por obras. Ya una vez que salen de aquí o salen de ahí, pues solo nos queda orar para que el Señor les ayude y les dé fuerzas a la misma vez para que puedan adquirir sabiduría para poder seguir lo que Dios les está diciendo. Pero nosotros lo hacemos con todo el corazón esperando que esa gente lo ponga por obra. Amén. Yo he visto, pastor, que has publicado fotos de personas que tú les has aconsejado, evidentemente el Espíritu Santo por medio del pastor, eso está claro, no es con la sabiduría del pastor, evidentemente el Espíritu Santo él lo capacita en eso. ¿Cómo has aconsejado a diferentes familias, pastor, en cómo tiene que sacar la droga de sus casas? Sí, siempre. Yo soy muy claro. Yo cuando alguien viene y me dice que tiene pues, cosas en su casa que no son de Dios, hay que abrir el cráneo y decir que el que tiene drogas en su casa tiene demonios. No hay otra palabra. No. Y intentamos aconsejarles que ese no es el camino donde Dios quiere que caminemos, que el Señor quiere bendecir nuestras casas y que no hay nada como darle lugar a la persona del Espíritu Santo. Y a la misma vez también pues advertirles, ¿no? Que lo que puede pasar cuando uno anda en la mala vida es acabar preso, o que un hijo se enganche o miles de historias que pueden suceder cuando cogen la administración y cogen el consejo, pues la gente termina soltando las drogas. Y luego cuando te vienen y te dicen, pues mira, pastor, he quitado esto, pastor, pues oyes, uno se llena de gozo porque pues ver cómo unas casas son bendecidas, ese es el trabajo nuestro, ver que las casas son bendecidas. Amén. Mirad, a veces nadie entiende el trabajo del pastor. El trabajo del pastor está catalogado, uno de los trabajos más duros que puede haber. ¿Por qué? Porque mirad, el pastor pasa de ser bueno a ser villano en un minuto. Pero tenéis que saber y entender que el pastor vela por las almas
y que el pastor lo que solo intenta hacer es traer bendiciones a las casas. Yo soy un pastor muy amoroso, amo mucho a las almas, quiero mucho a la gente, pero también soy un pastor serio, donde sé cuándo tengo que reír, cuándo no tengo que reír. Pero dentro de mi corazón lo único que hay es hacer bien a las casas. Entonces cuando yo doy ese tipo de consejo y la droga se sale, amén, y meten la palabra de Dios, pues yo me llevo de gozo. amén. Pastor, cuando tú le vas a dar una palabra, una administración a una persona, ¿cómo tú procesas ese consejo de Dios para darle a esa persona en ese momento que la vas a administrar? Yo cuando, a ver, yo sé vuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la vida espiritual habla de los frutos. Porque mira, que seas buena persona, no seas buena persona, eso no tiene que ver nada. Uno puede ser buena persona, pero ser una que no quieren de Dios. Cuando yo veo su vida espiritual, cómo está, yo lo que oro a Dios y que el Señor me diga las claves o las teclas que Él tiene que mejorar. Entonces yo oro, me pido a Dios dirección, Dios me da la dirección y hablo con ellos o hablo con ella. Y le digo, mira, te pasa esto, esto, esto y esto. Ya cuando Dios te revela. Claro. O si no, yo veo tu vida espiritual todos los días, estoy contigo, sé cómo estás. Aunque tú me quieras engañar y me digas, estoy bien, pastor, yo sé, porque Dios habla conmigo y habla con sus siervos. Entonces, cuando hay que dar una administración, nunca se da pum. Esperamos que Dios nos hable, cuando Dios nos habla y Dios nos dice, ahora, administrale. Amén. Pues se le dice las teclas que hay uno que tiene que tocar, siempre con amor y cariño, pero también con seriedad. Amén. Para que esa gente que le estás administrando vea que es serio. Esto y esto es lo que tienes que cambiar para poder seguir avanzando en el Señor. Si no lo cambias, debes de avanzar, retrocederás. Entonces, siempre se hace con el fin de poder hacerles bien y nunca para avergonzarlos, sino para que ellos vean dónde está su fallo, que lo saben, y puedan mejorarlo con la ayuda de la persona del Espíritu Santo. Cuando uno abraza la administración, la pone por obras, esa persona ha salido de ese error. Y ahora al salir de ese error hay crecimiento, hay maduración, hay alcance de propósito, siguen avanzando. Entonces cuando tú lo ves, pues oye, te llenas de gozo, alegría, ha cogido la administración. Pero siempre es tocando los puntos donde hay que cambiarlos o donde hay que potenciarlos. ¿Entiendes? Mira, yo sé que tú sabes cantar. Pues como sabes cantar, hermano, si vivieras en intimidad con Dios, apartado, ayunando, buscando el rostro de Dios, serías una bendición. Amén. Potenciando también el don que Él tiene. O mira, hermano, tú vales para servir, tienes un corazón servicial. Quieres servir dentro de la iglesia, pero si lo haces en este orden, ¿me entiendes? Siempre es para potenciar o para corregir. Amén. Pastor, ¿y tú te desgastas por las personas que efectivamente ponen en práctica tu consejo? Sí, ya lo sabes tú. Yo me reviento. Hoy en el Grandullón, cuando una vez me ha hecho pastor, verdaderamente vives para Dios. Yo me desgasto por la iglesia. Yo me reviento por la iglesia. Lo que literalmente. Yo acabamos de hacer un culto y estoy aquí. Mañana tenemos nuestro culto. Yo me reviento, ya lo sabes tú. Yo donde veo que la gente, lo que sí, Dios me aprendió. Y Dios me dijo, no pierdas el tiempo. Yo invierto mi tiempo donde lo valoran. Dios hace igual. Dios invierte el tiempo donde le valoran. Amén.
donde no le valoran, hermano, yo te puedo dar 1, 2, 3, 4, 5, 20 consejos. Pero llega un momento que yo cuando ya te voy a administrar, el Espíritu Santo no me deja. Ya me dice el Señor, no, déjale ya. Porque ya eso es él ya sabe todo lo que tiene que cambiar. O ella sabe todo lo que tiene que cambiar. Entonces yo ya para no tener un conflicto contigo, levanta la mano. claro que tengo que apartar, tengo que decir ya, esto es tú y Dios. Ya que sea tú y Dios. Siempre que no sea una cosa a nivel de iglesia. ¿Me entiendes? Sí. Porque una cosa es tú. Ahora mismo estás aquí ejerciendo un cargo, yo te tengo que aconsejar y te tengo que administrar. Entonces, si no lo haces como lo tienes que hacer, te tengo que sentar. Y ya está, siéntate. Y ya está, no sirvas. Pero una cosa es a nivel de iglesia. Es que yo en la iglesia te digo que hagas una cosa y la hagas. Te digo que no tengas este comportamiento y lo tengas. Entonces ahí ya es más complicado. Ahí ya tengo que aplicar la autoridad de como pastor. El pastor tiene venda y aceite para sanar, pero también tiene el junco para golpear, para que me entiendas. Exacto. Mira, ya, quiero hacer un paréntesis, porque a mucha gente les gusta dárselas de consejeros, de ministradores también, Muy bien. de andar dando palabras también. Creo que no es correcto, hermano. Si tú no vives en oración, en ayuno, no puedes andar dando palabras así por así a las personas. Aparte, hermano, que somos muy dados a estar escuchando consejos, ministraciones, y también somos muy dados a andar metiéndonos en redes sociales para recibir un consejo, ministraciones. Yo creo que eso no le agrada a Dios, porque si tú tienes un pastor, pídele ministración a tu pastor. O no, si tú tienes tu iglesia, pide ministración a tu pastor. Porque eso es un desorden. Y como siempre decimos en este programa, a Dios no le gustan las cabras. No, Dios no ministra cabras. Dios dejó las 99 ovejas por una que se había perdido. Y volvió y recuperó a la una que se había perdido, pero no dice que Dios dejó las 99 cabras por ir sobre una perdida. No, no, no. Dios ama a las ovejas, evidentemente a las cabras también, pero yo he visto personas que les gusta dárselas o tirárselas de ministradores y de consejeros. No te compete eso a ti. Por eso hay autoridades en la iglesia para que puedan, impuestas por Dios, para que puedan aconsejar, dar palabra y sobre todo ministrar, porque es un paréntesis que quiero hacer, que nadie está capacitado para dar consejo ni para ministrar. No es posible que en la iglesia yo venga, por ejemplo, el pastor es el pastor, y termina el culto y yo venga y le vaya a decir, hermano, Dios me dijo esto, oro. Eso creo que yo me estoy saltando la autoridad, y a Dios no le gusta que se salten las autoridades. Eso es solo como un paréntesis, que no puedes ser muy dado a dar consejo. Esas personas que tú les das un consejo, ten cuidado. También dice la Biblia que uno no debe dejarse imponer manos de muchas personas. No, dice. Solo de las autoridades de la casa. Se pasa. ¿Sabes que hay cosas que se pasan? Claro. Porque, ¿sabes qué pasa? Que como te decía, tú puedes dar una palabra equivocada que le des a la gente, fatal. Por eso no tienes que ser dado a estar aconsejando, a estar ministrando, porque creo que Dios ya tiene establecido todo. Los pastores son los que ministran, tanto la pastora como los pastores, y nadie más. Y evidentemente, si el pastor le dice a un líder, ministralo, pues, evidentemente ese líder va a ir y lo va a ministrar con permiso y la autoridad del pastor. Yo te he dicho que administras. Amén. Sí, amén. Entonces eso hay que seguir el orden divino de Dios. Repito, no te des andar aconsejando personas, no te des andar ministrando personas, porque eso no te compete. Lo que Dios te llama que seas un verdadero adorador en espíritu y en verdad, y que tengas carga por tu iglesia. Yo quería hacer ese paréntesis. Ahora, ¿qué pasa, pastor, cuando una persona entra en rebeldía contigo? Porque este programa lo queremos hacer más de información, más como una administración pastoral, para que nos enteremos de los procedimientos que Dios establece. ¿Qué pasa, pastor, cuando tú levantas la mano de una persona que has aconsejado durante años, durante meses, durante días, y esa persona vuelve a la casa del Señor, a la iglesia,
pero ya no se siente como parte de la iglesia porque tú ya le levantaste la mano, porque no en su momento no hizo caso de los consejos que Dios le daba por medio del pastor. ¿Cómo? ¿Qué haces ahí, pastor? Si ya ¿me entiende la pregunta? No, por ejemplo, si yo soy un rebelde, ¿no? Y tú me ministras en algo, por ejemplo, en andar con malas compañías, tú me lo dices una vez, me pongo fuerte, pasa un mes, me vuelvo a caer en malas compañías, tú me regañas y me pongo fuerte, luego me voy al mundo porque no dejé la mala compañía y no te hice caso a ti, pues tú ya has levantado la mano, ¿no? Ya no me vuelves a aconsejar. Y ahora yo vuelvo a la iglesia, pero ya me siento avergonzado con Dios, evidentemente con los pastores también me siento avergonzado porque no en su momento no hice caso a tu consejo. ¿Qué procedimiento es el que sigues, pastor? Porque a veces uno llega como un hijo pródigo, se siente avergonzado y ya no se siente parte de esa iglesia, o ya no se siente parte, o sin embargo siente aquella vergüenza con Dios y contigo por no haber obedecido. ¿Me explico? Sí. ¿Qué procedimiento tú haces con esas personas? Se les recibe y se les ama, y luego pues se intenta hablar con ellos y decirles que todo lo que uno hace es por su bien, igual que Dios. Dios, todos los consejos que Dios nos da es por nuestro bien. Amén, qué bonito. Entonces, a mí, yo no vengo aquí y le juzgo, aquí han venido hijos propios. Hijos que se marcharon, yo he orado por ellos, he estado orando, nunca dejo de orar por la gente que se va de la iglesia, he seguido buscando a Dios, y han venido, y yo no les he dicho, no ves esto, lo otro, no, yo les he pasado la mano por encima. De hecho, tranquilo, no pasa nada, aquí tienes a tu pastor. Pero tienes que entender y comprender que las cosas no se hacen a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque yo el consejo que te estoy dando no es mío, es de parte de Dios. Y Dios te está ministrando y Dios te está hablando. Y si no obedecemos a Dios, vamos a terminar de escapar. Y le he sentado, le he ministrado, le he restaurado y le he dicho, tú formas parte de la iglesia. Tú formas parte de la iglesia. Esta es tu iglesia. Pero como es tu iglesia, quiere dar y alma. Y si yo soy tu pastor, quiéreme y ámame como yo también te amo. Y vamos a seguir luchando por tu casa y vamos a seguir luchando por tu familia. Vamos a potenciarte, prepárate, sirve a Dios. Y les trato de la misma manera. Porque a mí Dios no me llama a hacer decepciones de personas. Es inevitable que yo pueda querer a uno más que a otro. Eso, el corazón, oye, es así. Pero yo sí soy algo, y lo he podido demostrar en la iglesia, es que yo soy una persona justa. Yo no miro a nada. Aquí en la iglesia no hay nadie especiales. Aquí no hay nadie especial. Aquí todos somos, en la administración, iguales. Todos somos iguales. Yo, antes de corregir las casas, corrijo mi casa. Cuando tengo que decir a una niña cállate, primero créete lo que se le he dicho a la mía. Y si se lo tengo que decir a uno u otro, se lo voy a decir, porque aquí no hay nadie especiales. Pero cuando viene ese tipo de personas, hermanos, solo hay que darle cariño y amor. Cuando se han perdido por un pecado suyo o por no hacer caso. Pero si ya atentan contra la iglesia, ya es otro tipo. Ya es otra cosa. Eso ya es otro procedimiento. Sí, otra, claro, porque, hermanos, hay que saber entender, y qué bueno este programa, ¿vale? Hay que saber entender que hay gente que viene a hacer mal a la iglesia. Hay gente que viene a dividir, a hacer grupitos, a criticar, a murmurar. Entonces, cuando yo corrijo a una persona que no haga estas cosas porque está atentando contra la iglesia, y ellos se van cuando ellos quieren venir, yo les tengo que dar otro tipo de administración. Es decir, que aquí no van a hacer nada de lo que ellos quieran. Que aquí se sientan, escuchan y nos vamos para la casa. Y siempre todo bien sujeto, porque, hermano, tú no puedes tener el deseo de hacer mal a una iglesia, hermanos. Uno no puede venir a la iglesia a pegar, a fornicar, nada de eso, hermano, no puedes hacer esas cosas. Entonces, son distintas administraciones que cuando uno se pierde porque no ha cogido la administración y se da al mundo y viene, la Biblia dice que el Padre lo abraza y lo viste.
Qué bonito. Y le hace una gran fiesta. Entonces yo cuando veo a un hijo pródigo que viene, mi corazón se llena de alegría. ¿Por qué? Porque muchos en la iglesia son hijos de la fe. Son personas que han conocido a Cristo por mí, o que se han acercado a Cristo por mí. Que han aceptado al Señor quizás conmigo, o otros que no conocían a Dios, pero lo han conocido por medio de mi persona. Entonces Pablo habla de esto y dice: Timoteo, un verdadero hijo de la fe. Amén. ¿Me entiendes? Porque creo cosas, bueno, hay que matiz más bonito. Un verdadero hijo de la fe, ¿ha visto? Hay verdaderos y hay que no lo son. Pero nosotros siempre nos llenamos de gozo cuando viene una persona arrepentida. Y no he de decir, pastor, hace poco una familia se fue de la iglesia, se fue de la iglesia porque quisieron servir al mundo, y oye, pues es una pena. Y me llamaron y yo fui al hospital a las 4 de la mañana, y cuando me senté, lo primero que me dijeron: pastor, te pedimos perdón por no hacerte caso. Porque nosotros siempre hemos sabido que tú has querido nuestro bien. Y yo le dije: aquí no hay que pedir perdón. La iglesia la tenéis ahí. Y sigan adelante. Y sigan adelante, y aquí me tenéis para lo que siempre os haga falta, porque yo no guardo rencor a nadie. Dios me enseñó a no guardar nada a nadie. Amén. Sino amarlos y quererlos como el Señor me perdonó a mí. A mí Jesús me ha perdonado muchas veces. Yo muchas veces también he sido una oveja loca, que no quería hacer caso a nadie, iba por un mundo de yupi. Pero luego, cuando tuve ese contacto con la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí me enseñó y me dijo: Amén. no, así no son las cosas, mamé. Las cosas no son a tu manera, sino a las mías. Y a la mía esto es lo que hay establecido. Entonces, yo nunca voy a juzgar a un hijo pródigo, jamás. Amén. Porque Dios no me manda eso, Dios me manda a restaurarlos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero hacer una pequeña ilustración, que esto pasa en muchas iglesias, y en todas, en Latinoamérica, aquí, en todos. El pastor es la autoridad máxima, por eso Dios le permite que se suba en el púlpito, ¿no? Así le llaman aquí, ¿no? Donde Sí. predicamos. Sí. El púlpito, esa es la persona, la única autorizada, el pastor es la única persona autorizada, porque ni hasta la mujer Dios le permite que se suba a predicar. Simplemente lo tiene el pastor. Así es el orden de Dios. Le guste o no le guste a uno, es el orden de Dios. Pero se dice en la Biblia que el pastor tiene que tener ancianos, ¿no? Y los ancianos de la jerarquía están sobre la autoridad del pastor o bajo la autoridad del pastor. Bajo la autoridad del pastor. Pero los ancianos tienen que ayudarle, aconsejar al pastor, ¿no? Para que tome decisiones basadas en la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los consejeros en los ancianos dan consejos y tienen al pastor como un títere. Y yo creo que el pastor no debe de ser títere. Si un hermano comete un error, los demás consejeros arremeten con ese hermano y le dan órdenes al pastor para que vaya a administrar a esa persona, o para que tome decisiones de quién poner en alabanza, de si ponen un bar, si quién quitan de alabanza. Y cuando les toca a ellos ser ministrados, ahí no les gusta la cosa. Por eso el pastor dice muchas veces que hay familias, hay grupitos en las iglesias que quieren ponerse sobre encima de los pastores, y ese no es tu papel. Creo que ese no es tu papel, no. Tu papel es estar bajo la autoridad del pastor. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a pedir? ¿Quién va a rendir cuentas ante Dios? No vas a ser tú, va a ser el pastor. El pastor vela directamente con Dios, y tú tienes que tener un trato especial con el pastor. Porque eso se da en Latinoamérica, pastor. Yo aquí te veo en aquí. Pero espérame, permítame un momentito. Eso se da en Latinoamérica, que muchos queremos mandar al pastor. No, de todos lados. Eso, Dios nos respalda eso.
Dios nos respalda eso porque el pastor no es un títere. El pastor está como la autoridad máxima porque él recibe consejos directamente de Dios para que él te los dé a ti y puedan ser ministrados. Yo creo que ese es el orden de Dios, pastor. Pero bueno, quiero que hablemos un poquito de esto de que está muy desorganizadas las iglesias, pastor. Sí, porque no hay autoridad. Mira, yo aquí tengo al tío Luis. Sí. Y el tío Luis es una bendición y un regalo para mí. El cual yo con el tío Luis descanso, le cuento, no los problemas de las familias, Claro. porque los problemas de las familias solo son míos, no lo tiene que saber nadie. Descanso en ti, descanso en el Nada, descanso en el Nelson, que son personas mayores. Vosotros los jóvenes, tú, el Samuel, el Johnny, sois personas que yo puedo descansar y he delegado la radio en vosotros, pero por mucho que vosotros yo pueda descansar, os pueda dar confianza y colocaros en ciertas posiciones, vosotros nunca vais a estar. Hablo a nivel ministerial. Eso es. ¿Me entendéis? No que el pastor es... Oh, no. Claro. Pero que al que han colocado es al pastor. Entonces, a mí, vamos a ponerte que estamos tú y yo aquí, tú a mí no me vas a manipular. Ni ninguna familia de la iglesia me va a manipular. Porque vosotros no estáis por encima de mí. Porque el Señor me ha dado a mí la administración y la autoridad como pastor para que yo administre. Y siempre que no me salga de la palabra de Dios. Entonces la iglesia se tiene que someter a la administración del pastor. Hoy día hay casos que mandan las familias más grandes, los apellidos más grandes. Hoy lo tengo que decir, hay personas que se venden por 50 euros por un tiempo. Hay personas que se venden por un traje, por una cena. Pero esos no son verdaderos pastores. Porque el verdadero pastor no se vende porque ya fue comprado por la sangre de Cristo. Entonces, yo tengo que poner la palabra de Dios, lo que dice la iglesia, no lo que dicen las familias. A mí nadie puede decirme, quita la ley, quita quita el otro. No, tú aquí no mandas en la iglesia. Significa que el pastor tiene que ponerse los pantalones de Claro, literalmente, el pastor es la autoridad de la iglesia. Es la autoridad de la iglesia. No los jóvenes, no los ancianos, no las ancianas, no los que tienen más apellidos, no. Es el pastor, porque el pastor es el que fue llamado por Dios para dirigirlos. Entonces, tienen que... Lo único que la gente no se somete, la gente quiere hacer lo que quiera dentro de las iglesias. Por eso yo aquí siempre predico sometimiento. Amén. Y no dejo pasar, y lo digo bien claro, yo no dejo pasar ni un pelo a uno. Tú tienes 3 años conmigo. Y yo no a ver si lo hace otra vez. Yo no te doy a ver si lo haces otra vez. Es que no te da tiempo a hacerlo otra vez. Porque cuando antes de hacerlo, ya estoy yo. Y te cojo y te llamo y te hago Te hago esto así. Punto, pelota. No hay más conversación. No es yo veo, no. Aquí es esto, punto, ya está, no hay nada más. Porque es el bien a nivel de iglesia. Amén. Entonces, lo único que bueno, pues hay pastores que no quieren problemas, hay pastores que evitan, que no quieren conflicto, que no quieren que la iglesia se vacíe o que tienen miedo. Yo lo puedo decir bien alto, no es mi caso. Yo no tengo miedo a nadie, no tengo miedo a nada, porque sé que todo lo que Dios me dice lo va a cumplir. Amén. Sabemos que Dios siempre va a hacer bien a su iglesia. Y cuando una iglesia anda en el orden de Dios, las iglesias son bendecidas. Cuando un pastor anda en el orden, cuando la iglesia anda en el orden de Dios. Amén. Cada uno sabe ocupar. Cuando uno sabe ocupar su lugar, hermanos, ¿sabes qué pasa? Que la gente quiere ocupar lugares que no les corresponden. Sí. Entonces, cuando uno sabe ocupar cada su lugar,
Una iglesia bendecida. Amén. Y nadie. Amén. Eso es lo importante, saber que Dios nos aconseja por medio de su palabra. Como hemos venido diciendo a lo largo de este programa, el no obedecer a los consejos de Dios tiene sus consecuencias, y consecuencias graves. Decíamos en otro programa también que a veces estamos pasando procesos, pero una cosa es proceso y otra cosa es consecuencia de nuestra desobediencia, de no coger esa administración de parte de Dios. Y hoy en día yo salgo desafiado a este programa, que tengo que obedecer a la voz de Dios. Amén. Amén. Ya sea que Dios me la dé directo por medio de su palabra, o ya sea que Dios utilice un siervo que me ministre de parte del Señor. Creo que a veces pasamos de la administración de tanto la Biblia como de un siervo del Señor, y a veces también no pedimos consejo porque tenemos miedo a obedecer, porque estamos saboreando el pecado, si se puede decir. Por eso no pedimos consejo, porque no queremos dejar el pecado. Por eso no lo pedimos, porque yo sé, estoy segurísimo de que hay personas que no se acercan a la iglesia, no se acercan a los consejos de Dios, no se acercan a los consejos de los pastores, porque están deleitándose del pecado. Eso sí estoy segurísimo. Y como no quieres dejar tu pecado, pues simplemente Dios no te va a tomar en cuenta, porque Dios ama al obediente. La llave de la bendición, evidentemente, la obediencia, hacer caso a los consejos del Señor. Estamos hablando un poquito de lo que sucede en el día a día. No estamos hablando de cosas que pasan en el planeta Marte, no. Estamos hablando de cosas de lo que sucede en el día a día en las iglesias. Y esto es un programa, repito, edificante, que nos construye, que nos rompe la mente, que nos enseña cómo son las pautas a seguir en una verdadera iglesia, que reina el Espíritu Santo. Porque donde reina el Espíritu Santo fluye y hay frutos. Donde no reina el Espíritu Santo hay sequedad. Y se predica con la palabra, se predica la palabra, pero la palabra no da frutos. Se llena tu iglesia quizás porque se venden bocadillos, tienes un bar, como lo hablábamos en el coche del pastor, pero la palabra no fluye, no da resultados. La gente va y viene de tu iglesia por un bocadillo, pero no da resultados, no da esos frutos, no hay cambio, no generan esas personas ese deseo, esa pasión por seguir a Jesucristo. No, simplemente es un centro de entretenimiento. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la voz del Señor. Ahora, hemos tocado puntos muy importantísimos. También cómo ser una persona obediente a Dios. ¿Qué sucede cuando somos desobedientes en las iglesias? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando no se obedece la palabra del Señor? Pero ahora quiero hablar un poquito a nivel personal, pastor. Y quiero que me explique con un ejemplo. Verdaderamente, sé sincero, pastor. Si tú en alguna ocasión no has obedecido a Dios, ya sea en la iglesia o a nivel personal, y te has dado de boca Recuerdo una vez que fuimos a evangelizar y Dios te dijo que te aparcaras en un aparcamiento, ¿no? Dios te lo había dicho, ¿no? Siempre me lo decía. Pero no lo hicimos. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Yo Tú me dijiste que tú no dijiste si yo hubiese obedecido el consejo de Dios. Quiero que nos cuentes ese poquito, pastor, para que vean que Dios es serio, ¿eh? ¿Cuántos metros faltaban para que te estacionaras donde Dios te había dicho, pastor? 2 metros. 2 metros. ¿Y cuál fue la consecuencia de no obedecer? Nos paró la policía, ¿te acuerdas? ¿Cuántas multas te sacaron? Un montón. 2 multas, no, era en la pandemia. Yo siempre, para ir a un barrio, el Señor siempre me decía en la oída. Pero venía el Johnny y el Abraham, ¿te acuerdas? Y venían acelerados, apagaban para adelante y ya les seguimos nosotros y vino el policía y nosotros en toda la pandemia, hermanos, con un altavoz en el techo, predicábamos y nos hemos metido en todos los barrios más conflictivos de Madrid. Y cuando íbamos a un barrio no había policía. Es mentira, Alex, desaparecía la policía.
Pero ese día vino 2 personas con nosotros que estaban muy acelerados, miraron más para adelante y tuvimos que ir ahí y entonces venga a ponerlo aquí. Y vino la policía. Yo desobedecí a Dios cuando yo no estaba convertido a Dios. Yo soy una persona rebelde. He sido una persona que me he enfadado con Dios. Y le he dicho, no quiero saber nada más de ti. Desde que he obedecido a Dios, desde que me convertí al Señor, sabe Dios que me muero por obedecer su voz. Amén, qué bonito. Hay cosas que yo deseo. Mirad, por ejemplo, cuando íbamos a cambiar de local, hubo un momento que digo, vamos a cambiar de local. Y fuimos a buscar un local. Y cuando lo estábamos buscando un día en casa, digo, Señor, ponme este local, ponme un local, Señor. Y Dios me dice, no es el momento, no te muevas. Y tuve que coger y decir, chavales, no es el momento. Hace poco, a mí me han llamado de varios lados para abrir iglesias, Sí. Y yo cuando oro a Dios, Dios me dice, no te muevas. Me han llamado hasta de otros barrios de aquí de Madrid. Me han llamado de Vallecas, me han llamado de General Ricardo, me han llamado de varios barrios. Abre aquí un local. ¿Y el Señor qué te dice? No, Dios me dijo, solo abre uno. Abre solo una iglesia. Y yo le dije a Dios, ¿y por qué, Señor, no abrir una en cada barrio? Me dijo Dios, porque el que verdaderamente está hambriento vendrá. La iglesia nuestra está muy escondida. Esto, como no sepas dónde esté, No, no llegas. Pero no hemos de dejar de llegar a almas. Hay a veces que Dios me ha dicho, no hagas esto y no lo he tenido que hacer. Pero luego he visto el resultado, que es una bendición, porque yo aquí no estoy para hacer mi voluntad. Amén. Yo estoy aquí para cumplir la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios irá contra la mía y me dañará. Pero hermano, yo estoy llamado a hacer la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que este local no es el nuestro. Amén. Sé que el nuestro es uno más grande y en otro lado. ¿Por qué no creerle a Dios que Dios nos puede dar uno propio, no? Yo siempre lo digo, yo se lo he dicho en Amén. la iglesia, nosotros no tenemos que estar pagando toda la vida el alquiler. Nosotros podemos hacer una caja y comprar, pero cuando compremos uno tiene que ser uno muy grande. Grande, sí. Porque si ahora mismo compramos uno de 100 metros, Se queda pequeño. no, ya no vamos a crecer más. ¿Me entiendes? Sí. Uno que compremos vamos a ponerte 1000 metros, que podemos meter 2000 almas. Porque si ahora mismo compramos uno de 100 metros cuadrados ya no nos vamos a salir de ahí. Y este es grande incluso, ¿eh? Estos son 300 metros. Estos son 300 metros y ya realmente no cabe. Sí, vamos a tener que quitar el lado. El cuarto. Sí. Y yo sé que este local no es el nuestro, yo sé que Dios tiene otra cosa más grande. Mira, la otra vez Mari me preguntó y me dijo, pastor, ¿tú sabías que Dios iba a hacer todo esto contigo? Y yo le dije sí. Y me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque yo sé de dónde Dios me ha sacado. Amén. Y yo no soy perfecto, soy una persona que tiene muchos defectos, pero sí puedo decir algo bien claro, es que yo amo a Dios con toda mi familia. Amén. Sí, sí. Y a veces por ser obediente a Dios he tenido que quedar mal con mi propia familia. A veces por ser obediente a Dios he tenido que perder la amistad de amigos. Pero como he dicho, yo soy su hijo y tengo que obedecer a mi padre. Amén. Y voy a seguir obedeciéndole y la iglesia va a seguir siendo bendecida porque la iglesia no depende de nadie, la iglesia depende de Dios. Y bueno, con mi corta o poco conocimiento o mi manera de hablar Dios sabe dónde está mi corazón, que está en Él y vamos a seguir haciéndole la guerra. Amén. Gloria a Dios.
Qué bonito saber que Dios recompensa al obediente. Amén. Amén. Y Dios, evidentemente, como lo hace el pastor, se desgasta por aquellas personas que efectivamente creen a lo que Dios dice. Amén. El consejo de Dios, como dice la palabra del Señor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El consejo de Dios va alineado a esa buena voluntad para nosotros. Totalmente. El consejo de Dios va alineado para que se perfeccione el propósito que ha expresado en nosotros. Por eso que Dios nos aconseja. El consejo de Dios también te dice que no te unas a yugo desigual, porque Dios sabe Ese es el, qué bonito. que de cara al futuro tú puedes tener un problema. Dios te lo aconseja. Ahora te lo está aconsejando. No tienes que ir a pedir confirmación a un profeta, si ese es tu hombre, si no es tu hombre. Si Dios te está diciendo de que un yugo desigual tú no te tienes que unir. ¿Para qué pedir confirmación, pastor, con lo que Dios ha dicho que no? Esta es la palabra. Lo que Dios dice no es no. La puerta que Dios cierra, Dios la cierra. La puerta que Dios abre, Dios la abre. Y nadie la puede cerrar ni nadie la va a poder abrir. Es que tenemos que ser coherentes con lo que preguntamos y coherentes con lo que es la voz de Dios. No seamos carotas, caraduras, ¿no? Si Dios te está dicho no es no. No pidamos reconfirmación porque Dios te va a decir no. Pero una cosa sí te digo, si tú quieres pasar por esa puerta, Dios te ha dicho que no, pues la vas a abrir tú solo y vas a pasar. Y Dios te va a decir, bueno, tú tienes libre albedrío. Después no vengas aquí sufriendo las consecuencias, porque eso es algo serio. No cumplir la voz de Dios, no aplicar la voz de Dios a tu vida, trae consecuencias pero serias y graves. Sí. Serias y graves. Y de ahí no le echen la culpa a Dios. Yo dejo mi intervención, que ¿Por solo qué? faltan 10 minutos. Ah, ¿Vas a hacer alguna más pregunta? no, ahora mismo no. Es serio, porque Dios es un Dios serio y trae consecuencias serias y graves. Y después no le vengas diciendo a Dios que Él tiene la culpa, porque ya te lo ha advertido, de una u otra manera. Porque dice la palabra de Dios en Job, que Dios habla de una u otra manera, pero el hombre no entiende, habla por sueños, por visión nocturna. Es muy bonito ese versículo. Pero ¿qué pasa? Que obedecemos a Dios o queremos obedecer a Dios cuando ya nos envolvemos en ese problema. Muy bien, Alex. Queremos volver y sabes que el tiempo perdido nadie lo puede recuperar. Y siempre nos llenamos nuestra boca diciendo, ay, si hubiese obedecido, si pudiese retroceder el tiempo, no hubiese caído en esto, no hubiese tenido este problema, no hubiese dicho esto, pero ahora es tarde. Y Dios nos llama a ser seres cristianos sabios. Por eso te leí ese versículo de la sabiduría, porque Dios te da sabiduría para que podamos obedecer su palabra. También dice la palabra de Dios que Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Pero somos un poquito, así un poquitito desesperados, creo yo. Somos muy desesperados, por lo tanto no obedecemos la voz de Dios. Queremos todo ya, inmediato, y Dios no trabaja así. Mira, por ejemplo, si tú le pides una esposa a Dios o un esposo, creo que Dios en ese momento de soltería debe de darle más alabanza a Dios, debe de darle más entrega a Dios, porque en ese proceso Dios te está perfeccionando para que tú te amoldes o Dios te perfecciona, te transforma para que cuando aquella persona venga a tu vida no la vayas a herir o no vayas a dañar tu propósito para adelantarse a los tiempos. Por eso es que es importante obedecer a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que dice, honra a tu padre y a tu madre, y los días te se alargarán en esta vida. ¿Y qué significa honrar a tu padre y a tu madre? También es obedecerles. También es Muy bien, Alex. poner en práctica los consejos que nos dan nuestros padres. Pero qué triste, pastor, que pasamos de nuestros padres. Qué triste que pasamos de nuestros ancianos cuando nos dan un consejo. Qué triste que pasamos de nuestra madre cuando nos dan un consejo. ¿Por qué crees que tu madre te aconseja? Porque no te quiere ver envuelta en el mismo problema que ella estuvo.
Qué bien, Alex. Niñas de 16 años, mira cuál es la moda. Están embarazadas, niñas de 13, 16 años. Esa es la moda. La vez pasada escuché una hermana, ay, estoy embarazada, ay, bien alegre. Y niña, ¿cuántos años tienes? Le iba a preguntar yo. Ya estudias, ya trabajas, ya tienes cómo mantener a tu hijo. ¿O quieres vivir de la mendicidad rogándole a una trabajadora social que te dé ayuda? Es que no, la moda es tener hijos, casarse y tener hijos. Pero la moda debe de ser obedecer a Dios, que todo va a llegar. Creo que Dios no te adelantes a los tiempos. Por eso tienes que obedecer el consejo de Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Evidentemente tú quieres un niño o una niña, va a llegar. Va a llegar, pero tienes que obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios va reflejada en el día a día en tu casa. En el día a día en tu vivir, en el día a día en tu trabajo, Amén. En el día a día en tu iglesia. Esa es la obediencia a Dios. ¿Sabes cuando una persona es obediente? No viene a la iglesia así, ¿ves? Cuando una persona está así, a la expectativa de lo que está sucediendo, esa persona no es obediente y no hace caso a la voz de Dios. Esa persona hace caso omiso a los consejos del Señor. Porque eso se refleja. ¿Y tú crees que el pastor no lo nota, como dijo ahora? Tú notas a las personas que verdaderamente hacen caso a los consejos que Dios les da. ¿No? Hoy muchas personas estaban hablando en la iglesia y evidentemente sabe el pastor que ni siquiera oran en su casa. Porque el que ora en su casa, el que ora en su trabajo, el que ora y anda en comunión a donde sea que esté, a la iglesia sabe que va a venir. Sabe que va a venir. Sabe cuál es el lugar de la iglesia, sabe cuál es el papel de la iglesia, sabe a lo que viene a la iglesia, porque de eso se trata, obedecer lo que Dios nos demanda, obedecer lo que Dios exige. Siempre lo voy a decir, no debemos de empezar la casa por el tejado, tenemos que cimentarnos en la palabra del Señor. De esa manera vamos a evitar caer en muchos errores, hermano, en muchos errores. Los jóvenes que están solteros, deja de pensar en familia, por favor. Deja de pensar en mujer, por favor. Piensa en educarte, piensa en trabajar. Como dice el pastor, es que la educación es de payos. ¿Por qué te viene? ¿Por qué? A mí me llama la atención lo que dice el pastor, que la educación, los buenos modales, el salir adelante, el estudiar es de payos. ¿Será que el robar? ¿Será que el destruir tu casa cuando te dan una casa? ¿Será que el drogarte? ¿Será que el de marihuanearte es de gitanos? Yo creo que Dios es el dueño del oro y la plata. Y sobre todo Dios no quiere mendigos. Yo creo que eso es lo que dice el pastor, me llama mucho la atención. ¿Será que es de payo ser obediente a la palabra, pastor? ¿Es de payo ser obediente a la palabra? No. Ser educado en la palabra, tener ética cristiana, darle un asiento a los adultos cuando van en el metro. ¿Eso es de payos, hermano? ¿O es de verdaderos cristianos? Hasta hoy escucho yo eso. Yo creo que el verdadero cristiano hace la diferencia. El verdadero cristiano obedece a la voz de Dios. El verdadero cristiano obedece a los consejos de Dios. Y no es posible, jóvenes, estoy siendo pesado con los jóvenes. Deja de pensar en familia, hombre. Ser responsable. Obtén un trabajo. Edúcate. Porque tu padre, mira, déjame decirte, voy viendo por tercera vez a una persona que yo conozco que es cristiana, ¿no? Voy viendo por tercera vez a una persona que es cristiana cayendo en el mismo error, ¿no? Y digo yo, qué bonito fuera si ese hermano levantara la cabeza, ¿no? Y obedeciera la voz de Dios. Yo creo que ese hermano saliera de ese error. Y evidentemente, pastor, si yo estoy en un error, por ejemplo, que a mí me guste, por ejemplo, la bebida, pastor, ¿no? Y tú me ministras, de acuerdo a la bebida, que tengo que dejar los vicios. Pero yo vengo, pastor, y por un tiempo dejé el vicio, ¿no? Y tú me digas, Alex, como has dejado la bebida, yo te voy a bautizar. Qué bonito. Qué bonito, ¿no?
Pero ponte en esta situación. Yo me voy a emborrachar donde el pastor no me vea por quererme bautizar. Yo voy a fumar cigarro donde el pastor no me vea por quererme bautizar. Yo voy a robar donde el pastor no me vea por quererme bautizar. Yo voy a vivir como mendigo donde el pastor no me vea por quererme bautizar. Pero digo yo, ¿tú crees que de la mirada de Dios te puedes escapar? No hay nada oculto que Dios no saque a la luz. ¿Tú crees que si tú te escondes en un búnker de guerra, donde está hecho exclusivamente para que si cae una bomba atómica no te reviente, ¿tú crees que si ahí te metes, Dios no te va a ver? Sí. Del ojo de Dios no te vas a escapar. Porque el que te está destruyendo eres tú mismo, porque el pastor ya me dijo, deja la bebida para que yo te pueda bautizar. Es un ejemplo de lo que pasa en las iglesias. Deja el cigarrillo para que tú te puedas bautizar. Pero detrás del pastor hago todo lo que él me ha dicho que no hago. Y vuelvo y te pregunto, ¿tú crees que te vas a esconder de la mirada de Dios, hermano? No. Hermana, ¿tú crees que te vas a esconder de la mirada del Todopoderoso? Dice la palabra que Dios es omnipotente, que en todos lados todo lo puede, omnipresente, en todos los lados es el alfa y el omega. Él hizo todo lo que existe y permite todo lo que permite. Pastor, ¿tú crees que nos podemos esconder de la mirada de Dios? Y te vuelvo a repetir, no hay nada oculto. Dice, Dios no hace nada si antes revelárselo a sus profetas. Dice el pastor que antes se le revela a los profetas, A sus siervos. la palabra a sus siervos. Imagínate tú. En otras palabras, no le quieras vender la moto al pastor porque los pastores tienen la administración del cielo. Amén. Vamos a despedir a la 107.6 y voy a despedir también a los de Facebook un momentito. Dios les bendiga. Los de Facebook siguen conectados aquí. Sí, ya vamos a terminar. Con esto quiero finalizar. Si tú pides un consejo a un siervo del Señor, ponlo en práctica. Porque no quieras venir a engañar al pastor, a ese siervo del Señor, que estás obedeciendo lo que Él te está diciendo, porque de los ojos de Dios no te escapas. Y qué terrible saber, pastor, que uno como cristiano no entiende que de la mirada de Dios no se puede escapar. Qué terrible es normalizar el pecado por no obedecer a Dios. Qué terrible es no normalizar. Qué terrible es no sentir la presencia de Dios por no obedecer una administración. ¿Sabes que cuando tú no obedeces una administración de parte de Dios por medio de los pastores, tu corazón se hace frío, pastor? Voy a hacerte yo una pregunta a ti. Cuando tú ibas mal encaminado, ¿vale? O no estabas haciendo las cosas, o no te dabas cuenta de hacer las cosas, o no estabas haciendo las cosas como tenías que hacerlas. Sí. Cuando yo te he administrado, sí, y tú has obedecido, o Dios te ha ministrado, o tú has obedecido, ¿qué es lo que has podido recibir? ¿Me entiendes? Sí. Te escucha, tranquilo. Mira, recuerda cuando tú me dijiste que si yo me alineaba iba a obtener mis documentos, ¿no? Sí. ¿Recuerdas, no? Cuando yo no obedecía al consejo que Dios me había dado por medio del pastor, que si yo no me alineaba, yo no iba a recibir mis documentos. Yo lo repito, mis papeles. Yo sufrí por no obedecer a Dios. Tuve trabajos que no eran dignos de un creyente, porque el que cree, Dios le pone un trabajo para que le sirva. Me robaban dinero, trabajaba en frío, trabajaba en sol, lo pasé fatal, pastor. Pero una vez que yo obedecí a la voz de Dios por medio de que me dijo el pastor que si yo me alineaba, Dios iba a acelerar los tiempos. ¿Y qué crees que pasó? Lo hizo. ¿Por qué? Porque la obediencia a los consejos de Dios trae resultados. Y la desobediencia de los consejos de Dios trae consecuencias. Y yo quiero vivir en los resultados
disfrutado Amén. de Dios. Amén. Yo quiero vivir en la provisión de Dios. Yo quiero que Dios me diga, ese es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¡Ay, qué bien! ¿Por qué? Porque yo voy a obedecer a Dios. Yo quiero que Dios diga a esa mujer, esa es mi hija amada en la cual tengo contentamiento porque obedecemos los consejos de Dios. Amén. De nada te sirve, hermano, decir que es cristiano o cristiana si no obedecemos la orden de Dios. Amén. Recuerda, siempre estamos los miércoles y los sábados a partir de las 12 de la noche. Te amamos y te bendecimos. Hoy te dejo esta palabra en ti. Obedece a los consejos de Dios. Si tienes que romper alguna relación, rómpela, pero obedece a los consejos de Dios. Si tienes que dejar el pecado, deja el pecado, pero obedece a los consejos del Señor. Y yo sé que Dios no te va a recibir con mala... ¿Cómo te digo? Yo sé que Dios te va a recibir con los brazos abiertos para poder seguir perfeccionando el propósito que ha empezado en ti. Amén. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque tú nos has enseñado que tenemos que ser verdaderos siervos tuyos, Padre, que tenemos que ser obedientes a los consejos tuyos, Padre. Síguenos aconsejando en el nombre de Jesús, Señor, y sobre todo con el querer como el hacer para poder poner en práctica tus consejos. Te amamos y te bendecimos. Declaramos que nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Amén. También creemos, Señor, que va a cesar la discusión en nuestras casas. También creemos, Señor, que va a cesar todo espíritu de discordia en nuestras casas. También creemos, Padre, que el enemigo no tiene ni parte ni suerte en las casas en el nombre de Jesús. Y también creemos, Señor, que toda nuestra familia va a venir a los pies de Cristo, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Recuerda, nuestra iglesia está en calle Aurora Boreal, nave 23, Madrid. Calle Aurora Boreal, nave 23, aquí en Madrid. Si tú no tienes iglesia y quieres venirte a gozar y llenarte del Espíritu Santo, la iglesia Jesús sigue restaurando, te espera con los brazos abiertos. Recuerda, nosotros no pertenecemos a ninguna denominación. El único que gobierna nuestra iglesia se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y con Él nos vamos al cielo muy pronto. Amén. Dios te bendiga.